que vean que la clínica está muy ad hoc con la época. Abordará los casos en específico de dos futbolistas que hicieron historia. Es el caso de Diego Armando Maradona y Hugo Sánchez. Adelante, doctor, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Pues bueno, es un tema que es importante porque al fin y al cabo es un tema global. Digamos, el transcurso de la mediana edad a la adultez tardía. Pienso que tal vez el inicio es establecer la definición de la mediana edad, que precisamente es esa edad que se da entre la adultez de los 40 a los 60 años. Entonces, en ese momento, pudiéramos hablar de mediana edad. Y adultez tardía, pues es posterior a esto, después de los 60 años. Hay muchas clasificaciones, entonces puede ser que de repente exista una variación de cómo se interpreta. Sin embargo, en general, la más reconocida es esa. Y precisamente, pues me pareció buena idea presentarles dos casos ahorita, porque estamos en la época del Mundial, pero además también porque son dos personas que son muy conocidas. Una, pues Diego Maradona, que falleció a los 60 años, o sea, justo entrando a la adultez tardía, y Hugo Sánchez, que está entrando a la adultez tardía. Entonces, bueno, vemos la fecha de nacimiento para que vean cómo son totalmente contemporáneos. 30 de octubre de 1960 y 11 de julio de 1958. Entonces podemos ver cómo, a través de comparar sus vidas, podemos ver cómo esta diferencia de las vidas de las personas puede hacer también como en la mediana edad o la adultez tardía. Entonces, bueno, aquí tenemos una foto de Hugo Sánchez en la infancia, y para entender a Hugo Sánchez tenemos que saber que él era hijo de un futbolista. Bueno, él tenía dos hermanos además futbolistas, y dentro de esto sabemos que pues efectivamente tenía ya genes para el deporte. También su mamá practicaba la gimnasia y tenía una hermana que practicaba la gimnasia. Entonces desde ahí Hugo Sánchez llegó a tener este conocimiento también de algunas artes, sobre todo del trampolín, brincos, saltos, etc. Pero también tenía una infancia muy estructurada, donde era muy importante la escuela, en particular para su mamá. Se cuenta una anécdota él, de que él se dio cuenta que iba a ser futbolista, el mejor futbolista de México, una vez que lo presumió su papá frente a sus amigos, y le dijo: él va a ser el más grande futbolista de México de todos los tiempos. Entonces, desde ahí le insertó ese chip a Hugo. Y por otro lado, Diego, pues era una familia mucho más desestructurada. El padre de Diego era alcohólico y vivían en una extrema pobreza. Y por lo tanto también eso hacía que fuera difícil pues desarrollar cualquier cosa. Y también Diego, desde muy pequeño, desde los 7 años, incluso hay videos donde él dice que va a ser campeón del mundo. Entonces vemos que es una persona que también tenía esa idea, tenía su vocación clara desde una edad muy temprana. Y pues bueno, aquí podemos ver la diferencia. Bueno, es la casa de Diego como era originalmente, que batallaron mucho para encontrar una casa. Y pues él se dedicaba todo el día a jugar fútbol. Y sus papás se lo permitían y se lo premiaban. Alguna vez le han llamado la atención, pero la mamá siempre lo protegía. El papá de repente quería corregirlo, pero la mamá no daba chance y lo dejaba. Y le decían que algún día él lo sacaría de pobres, porque tenía mucha prioridad para el fútbol desde muy pequeño. Por su lado, Hugo Sánchez, pues fue una persona que tenía esa familia que le decía: hay que seguir reglas, hay que seguir un orden, que le ponía exigencias altas y le decía: ok, tú puedes ser muy buena en deporte, pero también debes de ser muy buena académicamente. Esto lo paso un poco rápido porque pues es un preámbulo para entender la adultez.
Entonces él inicia en España, al igual que Maradona. Los dos tratan de adaptarse. Inicialmente Hugo Sánchez en todos los clubes donde entró, sobre todo en esta edad que él quería crecer, destacó y era fácilmente recibido por los compañeros, porque tenía mucha capacidad, al igual que Diego, por sus compañeros que tenían muy querido. Sin embargo, era más querido Diego que Hugo por sus compañeros, pero en los clubes no querían a Diego por su comportamiento fuera de la cancha. Era una persona muy reventada, que tenía problemas con el alcohol, con las sustancias, con las mujeres. Y entonces, en Barcelona, en particular en España, donde hay un rigor mayor con los deportistas, no fue bien aceptado, a pesar de que era muy bueno jugando fútbol. Sabemos que pues, sus mayores logros de Hugo Sánchez pues, fue el jugar fútbol en el Real Madrid, de los pichichis, y de Maradona pues el Mundial del 86, por lo cual se hizo famoso consiguiéndolo. Pues todos sabemos, incluso a veces cometían trampa en ese Mundial y en otros mundiales, ¿no? Pero también con sus grandes habilidades. Hugo Sánchez por su lado pues no le fue muy bien en la selección, era muy bueno en el Real Madrid, pero sus compañeros no lo querían aquí en México. Destacaba y él decía que le tenían envidia, muy probablemente decía, y no lo dejaron. Y por su parte, Diego era muy bien querido por la mayoría de sus compañeros, pero la primera vez que destaca de una manera más grande también es con el Napoli, donde él curiosamente en España, que las cosas eran más rígidas en el ambiente de fútbol, no sé si te has visto, pero en Italia, en la ciudad de Nápoles, donde había mucho narcotráfico, donde había mucho tamaño de partidos, donde había corrupción, etc., él se sintió muy a gusto jugando porque no le ponían tanto límites y le aplaudían lo que hacían. Y entonces él decía que el Napoli era muy parecido al lugar donde él había crecido, entonces también por eso pudo estar ahí. En las vidas de pareja, por ejemplo, podemos ver que de inicio a los dos no les fue muy bien. Diego, pues su esposa estaba en otro continente, él se lleva inicialmente con su esposa a vivir a España, pero no se siente mucho con ella y la manda de regreso a Argentina. Él tenía múltiples parejas y pues llegó a tener varios hijos no reconocidos y se mantuvo hasta que falleció en una relación conflictiva e intermitente con esta pareja que fue su primera esposa. Por su parte, Hugo se divorcia de su primera pareja, pero el motivo del divorcio fue que la esposa le exigía que estuviera más tiempo y le decía: ¿qué tienes que exigir? ¿O la familia o el fútbol? Y entonces Hugo Sánchez dice que fue una decisión muy fácil para él. Él dijo: pues prefiero el fútbol. Y entonces él se vuelve a casar posteriormente en otra etapa, ya en la adultez tardía, y entonces curiosamente tiene una relación mucho más estable que con esa primera pareja. Cuando ya su prioridad no es el fútbol, entonces se puede dedicar más a la familia y pues ha ido mejor. Entonces, bueno, famosos en sus dos clubes. Y bueno, ya nos vamos acercando más al tema que es la época del retiro. Hugo Sánchez se retira a los 37 años en el Celaya y Diego a los 35 años. Entonces ya estamos hablando de diferencias de que Hugo empieza a verse un poquito más grande que Diego, y los dos se retiran en su país natal. Y entonces entramos en este tema de la edad mediana, porque una persona que trae la edad mediana, empieza a preocuparse muchas cosas. Primero, la edad, pues sabemos que es el indicador del inicio de la mediana edad, y lo que se busca es que la persona tenga, lo que busca es entender el tiempo, la mortalidad y el sentido límite del tiempo. O sea, las personas empiezan a dar cuenta que se van a morir. Entonces, a partir de los 40 años, el tener este sentido de que pueden morir, pues hace que modifiquen su forma de relacionarse con el mundo.
Pero como ustedes saben, los adolescentes son impulsivos, no piensan al futuro, y pues conforme uno se va haciendo más adulto empieza a entender que hay un límite. En esa edad también es una etapa pues, que las personas pueden crecer mucho, se pueden desarrollar. Pero también es cierto que a partir de los 45 años, pues ya empiezan las causas de muerte de cardiopatías y tumores, que sean enfermedades crónicas, que son prevenibles. Antes eran por accidentes, aquí ya empezamos a ver que las muertes son por motivos metabólicos. En la media edad también pasa que viene un declive en el prestigio en el trabajo. Imagínense, bueno, en el caso de estos dos futbolistas que eran famosos internacionalmente, de repente, después de ser el centro del mundo, dejan de serlo porque ahora ya se van a dedicar a otra cosa que no es lo que más destacan. Y pues bueno, empiezan a aparecer jóvenes preparados que se empiezan a competir y pues de una manera regresiva es común que las personas hagan actividad física en exceso, se envidia a los jóvenes y también es común que pase esto del descuido a los padres. Entonces bueno, podemos ver qué sucedía con cada uno de los 40 años. A los 40 años, Diego tuvo una severa recaída en el consumo de sustancias en Punta del Este y estuvo al borde de la muerte a los 40 años, entrando a la mediana edad. Y tiempo después inició su rehabilitación en Cuba. Por su parte, Hugo empezó a ser entrenador de la UNAM y bueno, estuvo hasta agosto del 2000, o sea, estamos hablando del mismo año, y después ya pasó a otros equipos Hugo. Podemos ver fotos aquí de los dos entrenadores. A Hugo le fue mucho mejor como técnico que a Diego. Hugo sí fue campeón 2 veces de la liga y fue tercer lugar en América. Y Hugo, pues, y Diego, el máximo logro que tuvo fue que clasificó su Argentina a la Copa del Mundo, pero la Copa del Mundo no le fue tan bien. Y pues bueno, sin embargo a los dos, a ninguno de los dos le fue tan bien como técnico. Y nada que ver a comparación de cómo fueron como jugadores. Seguramente muchos de ustedes se acuerdan que Hugo Sánchez vino aquí a Atlas a algunos partidos tanto con Pumas como con la selección nacional. Pero pues bueno, realmente la mediana edad es independiente de los sexos, a todo el mundo le sucede, sea hombre o mujer. Y pues empieza a haber cambios. Y entonces empiezan las personas a reflexionar si hicieron bien o no hicieron bien las cosas en su vida, si pudieron haber hecho algo diferente y si pueden hacer algo ahora. Y entonces la experiencia humana cambia a la relación con familiares. Y esto se vio muy claro en Hugo Sánchez y en Maradona, donde la familia nunca les había interesado, su centro del fútbol es lo único que les importaba. No les interesó la vida en pareja, y de repente cuando salen de jugar fútbol entonces buscan la familia. En particular Hugo Sánchez establece una familia, una segunda familia con la que tiene relación hasta la actualidad, y Diego también regresa a Argentina y sigue con su relación conflictiva que tenía con su esposa y empieza a tratar, sobre todo con dos hijas sí reconocidas, a tener esta relación más estable, sobre todo con las hijas, pero ya busca más la cercanía con familiares. Otra cosa que sucede es que hay mayor identificación con los padres ancianos. Pues es común que a la gente ya le digan señor o señora, y también pues cambia el atractivo tanto del hombre como de la mujer. Y bueno, aquí tenemos una foto de las familias de los dos, de Diego con sus hijas y también de Hugo Sánchez y sus dos hijas. Curiosamente no, también eran dos mujeres. Y bueno, también en esta etapa aparecen muchos duelos que hacen que las personas se cuestionen también el significado de la vida y qué van a hacer con su vida. Y es la muerte de los progenitores y el ser mortal. Las personas empiezan a darse cuenta que pues, tienen que aprovechar más el tiempo y dedicarse a sí mismo. Notan que el cónyuge empieza a envejecer, que empieza a disminuir el poder sexual,
Y bueno, definitivamente la muerte del cónyuge es lo más fuerte que llega a pasar, que mayor perturba el equilibrio temporal, aunque también la muerte de los padres es algo que mueve profundamente. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que en el 2011 es la primera muerte significativa en la época de la vida de Diego. En el 2011 muere su mamá. Y la mamá de Diego Sánchez aún sigue viva, con más de 90 años. En el 2019 viene lo que Hugo Sánchez considera la etapa más dolorosa de su vida, que fue cuando murió su hijo en un departamento en Polanco. Y estas son también recientes, la muerte del papá de Diego a los 87 años y de Hugo a los 92 años. Entonces, los dos señores murieron grandes y evidentemente pues, mucho más grande en comparación de su hijo, el papá de Diego. Y bueno, la mujer también empieza a tener algunas confrontaciones porque, sobre todo en países como de nosotros de Latinoamérica, la función materna, la capacidad reproductiva está muy valorada. Y entonces la pérdida de la capacidad de menstruar, la menopausia, modifica o pega duramente en la forma de ver el mundo de la mujer, pero también a la mujer le queda más un propósito mayor para pensar en sí misma. Entonces, aunque en la actualidad es mucho más común que las mujeres se dediquen exclusivamente a las labores, a cualquier actividad laboral, pues en esta época la mujer precisamente es consciente de que ahora puede dedicarse a muchas otras cosas, más si tenía hijos y ahora ya los hijos crecen. Y otra parte es de que bueno, la tolerancia a la frustración es importante para ver cómo la persona va abordando su trabajo. O sea, precisamente como se empiezan a disminuir algunas funciones de las personas, su capacidad laboral, y los jóvenes empiezan a presionar, tiene que adaptarse la persona y de esa manera podrá estar más funcional y sentirse más a gusto consigo mismo. En ellos, literalmente fue del juego al trabajo, ¿no? Pues ellos jugaban, los futbolistas jugaban, y era su trabajo, y de repente tienen que cambiar. Y pues bueno, todo se basa en organizar el sentido del tiempo y regular la actividad. Entonces, la organización es básica, pero para poder organizarse ese tiempo se tuvo que haber tenido una vida organizada en general. Y el retiro va a ser una parte importante. La planeación del retiro. Y entonces, esta salud de cómo abordar el tiempo es importante, ¿no? Sobre todo esta parte que hemos hablado, que eso es lo que se busca en la otra medida, reconocer la limitación del tiempo y que va a aparecer la muerte, y que el tiempo pues va a avanzar y que va a haber unas pérdidas que son impredecibles. Entonces, bueno, aquí podemos ver a los dos entrando a la adultez tardía. Entonces, de la misma edad, 60 años. Son los 58 años, que curiosamente fue cuando vino aquí, si ustedes recuerdan su técnico. El técnico celebró por Rocío Matías, Mole y varios hermanos que viajan desde Argentina. En el entrenamiento no pudo evitar el famoso trotazo y gran fiesta en la que saludaron a Luma, Marco Antonio Solís, Julio César Chávez, leyenda del boxeo. Y bueno, se los pongo porque realmente la vida de Diego transcurrió entre fiestas siempre. Y esto fue algo que, pues a la larga, lo llevó a enfermar, porque no había un equilibrio. Incluso cuando vino aquí a Alaska, pues estaba, como ustedes lo llevan a ver algunos, pues había consumido
bueno, algo, se refiere a Filipinas, en exceso. Entonces, batallaba para caminar, hablaba de una farfullante. Y entonces podemos ver cómo a los 60 años, en su cumpleaños, tenía dificultades para caminar. Claro, como era tan famoso, homenajeado siempre, de los 60 años a los 3 días fue internado en una clínica de La Plata y el 3 de noviembre fue intervenido quirúrgicamente por un hematoma sutural. Sufrió un paro respiratorio en su domicilio el 25 de noviembre y falleció. ¿Qué pasó en los 60 años de Hugo? Él dio una entrevista donde decía, de niño lo hacía con toda la familia, con los grandes festejos mexicanos, con hermanos, tíos, abuelos, nos juntábamos un año para festejar no solamente cosas mías, sino que teníamos esa buena costumbre de que nos reuníamos, y es una tradición mexicana que me agrada seguir respetando y viviendo, comiendo comida típica en donde estemos. El número 60 es mágico y redondo. El mundo va alcanzando una edad en la que la valoración de la vida es mayor. Como me dijo mi madre cuando era niño, hijo, disfruta de la vida cada día, hay que disfrutarlo como si fuera el último. Ahora me doy cuenta que tiene razón, como todo lo que me dice mi madre. Bueno, los dos tenían un poco idealizada a su mamá, también, pero bueno, independientemente de que. Pero esta foto que pongo de Hugo Sánchez, pues les digo, como que de técnicos parece que no le fue bien a los dos, pero se vuelve a los 60 años, un poquito antes, se vuelve a reconstruir, se dedica a ser, pues, comentarista deportivo. Y esta es la casa de Hugo de 8 pisos que tiene en Cancún. Y bueno, también eso sabe que, bueno, que la parte de que Hugo es bien administrado, sigue ganando dinero y generando, a diferencia de Diego Armando Maradona, que vivió básicamente en unas condiciones pues, más complicadas de dinero, malbaratando muchas veces su trabajo. Y entonces, por eso es muy importante para una persona el saber que existen límites. ¿Cuál es este límite? El límite de la muerte. Porque el que una persona tenga conciencia de la muerte le puede ayudar a planear mejor su vida. Se puede llegar a revisar la vida y entonces ver qué se ha hecho bien o mal hacia atrás y de esa manera también empezar a planear hacia adelante qué se va a hacer. Las personas pueden ser generativas tanto en la adultez media como en la adultez tardía. Entonces, las personas pueden seguir produciendo, pueden seguir trabajando, como yo, por ejemplo, en el caso de Hugo Sánchez, que tal vez no se dedicó a lo que se quería dedicar, pero ya se transformó y está siendo generativo. Y así como otras personas escritores, como el mismo Freud, que algunas de sus obras pues, se hicieron a los 80 años, las más importantes. Y es importante también cómo se vive la vida, porque en el momento de recordar, en la reminiscencia, precisamente la persona puede disfrutar o sufrir lo que ha vivido previamente. Entonces, de hecho, puede ser un motivo de una depresión, de ansiedad, de situaciones que se tienen que afrontar, pero también puede ser motivos de mucho júbilo, el recordar las experiencias que se ha tenido, las experiencias que se ha tenido con la familia, las experiencias que se han tenido con el trabajo. Y bueno, otra parte es de los nietos. Hugo no tiene nietos, pero Diego sí tuvo. Bueno, todavía no tiene Hugo, porque sus hijos son más chicos. Pero es papá de 5 hijos, fue papá de 5 hijos, abuelo de 4 nietos. Y aquí se menciona que uno fue el más grande hijo del Kun Agüero con Denina. Aquí podemos ver algunas fotos de Diego con sus nietos, con el mayor y con Diego Matías, hijo de Junior, que por cierto a él no lo reconocía Diego y hasta la adultez lo reconoció. Y entonces los nietos van a dar una sensación de generalidad y tiempo, de tranquilidad de tiempo, se va a sentir muy a gusto.
de personas con esta experiencia, a pesar de las diferencias de edad y de cómo se piensa, ¿no? Entonces los nietos dan esa sensación de inmortalidad física, alejan la preocupación de la vejez, de la muerte, de la limitación, y dan una alegría profunda porque dan proyección e identificación. Y pues bueno, esta sensación de inmortalidad está bien, ¿no? Algo que es muy importante, que es sentir pleno con los abuelos y los niños. Los amigos se pueden mantener toda la vida, y es algo básico que también se va acompañando. Por un lado, hay más pérdida de amigos conforme pasa la edad, pero por otro lado también son personas con las que se pueden compartir momentos únicos, porque precisamente vivieron las mismas cosas a la misma edad. Y algo muy importante es la sabiduría, que se obtiene con la edad. Entonces, son personas que generalmente, por los errores que han cometido en la vida y por los aciertos, pues pueden obtener o dar bastante a los demás. Bueno, y por ejemplo, regresando, esta es una foto del momento de plenitud de Diego con Hugo, y fue la única vez que jugaron entre ellos. En esa ocasión empataron a 1 con la asistencia de Hugo Sánchez, y el marcador global fue 3-1 por el Real Madrid. El partido previo había estado lesionado Hugo, entonces no pudo jugar en Madrid cuando había ganado el Madrid, entonces por eso después del partido ganó el Real Madrid. Pero entonces, como podemos ver, en ellos no se puede demostrar claramente cómo cambia mucho la percepción de una persona, cómo cambia mucho el futuro, cambia mucho la esperanza de vida, cambia mucho la manera de vivir de acuerdo a cómo es la formación también de la persona, de las decisiones que va tomando. Podemos ver cómo incluso esta formación que tuvieron en la niñez pues influyó a que se desempeñaran después como, bueno, de una manera positiva para jugar grandes futbolistas, pero de una manera negativa para uno o para otro. Para en particular Diego, pues no tener un control de sí mismo y de su salud, y al terminar el régimen estricto del fútbol, pues él no pudo planear a futuro qué hacer con su vida. Entonces, por ese motivo, pues fue tan corta a comparación de Hugo, y a pesar de que sus padres fallecieron a una edad mucho mayor que él. Y pues definitivamente pues, los dos tienen un problema narcisista de personalidad, como ustedes claro, como ustedes es evidente y lo pueden ver. Pero el problema de Maradona era mayor. Entonces, él tenía menos capacidad de hacer cuenta de sus limitaciones. Y Hugo Sánchez, pues sí, como ustedes lo han visto, se pelea con varias personas, no es del agrado de todos. Sin embargo, sigue trabajando y en algunos equipos o grupos de trabajo se adapta bien. Y pues económicamente le ha ido a ayudar y ha ido mejorando cada vez más. Entonces aquí es una situación importante de que, si se dan cuenta, era una vida muy paralela, pero también hubo un momento donde pareciera que Hugo empezó a cambiar y a tomar decisiones más responsables, y Diego nunca cambió, siempre se mantuvo como un niño chico. No sé si tengan comentarios, preguntas.